El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio y de apoyo al prójimo más carenciado. Para luchar con una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Es una lucha muy dura, pero no hay que dejarse vencer, hay que luchar. Y el patronato hace un esfuerzo extraordinario con magros recursos, pero recursos muy útiles, porque el uso racional de ellos, donde no hay lucro, donde no hay manos pecaminosas, usted puede poner su caridad, puede confiar su caridad a manos como esas. Apóyelos, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que puede también ser atendida por la caridad suya. Puede hacer llegar a esas manos generosas salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, quiero iniciar el programa dándole las gracias a un amigo, el ingeniero Pablo Yarul. Pablo Yarul es un distinguido dominicano, muy conocido, fue funcionario de alta estima del doctor Joaquín Balaguer y le sirvió a sus gobiernos, fue su asesor también y contratista de obra del Estado, un hombre muy público, muy conocido y siempre con muchas inquietudes municipales y nacionales, no hay duda de ello, porque estos ingenieros que trabajaron con Balaguer tenían visión de Estado, no visión de poder, no visión de Estado para contribuir con el Estado Nacional, haciendo las obras en el lugar que la eligiere Balaguer. Esos ingenieros de Balaguer iban a todos los lados. Balaguer quería una obra en Catana Matías. Y allá iba el ingeniero a hacer esa obra a Catana Matías. O a Pajonal, o también a Santa Elena, o a Las Mercedes, y Aguas Negras, y ya en Pedernales. Donde quiera que Balaguer quisiera hacer una obra como la hizo, tenía sus ingenieros. Y el ingeniero Pablo Yarul es de esos ingenieros de la época de
Joaquín Balaguer en el gobierno, ejemplar. Don Pablo me ha obsequiado es una colección bajo relieve con la figura del doctor Joaquín Balaguer, como si fuera una moneda. Eso fue una acuñación, no sé en qué año se hizo, pero con la figura bajo relieve del doctor Joaquín Balaguer, presidente constitucional de la República Dominicana. Dios, patria y libertad, el escudo, siempre esos símbolos que Balaguer, un gran dominicano, defensor de ellos, no por lucro político, sino por convicciones políticas. Porque Balaguer, el himno, el escudo, la bandera, cuidó de ellos, de esos símbolos, cuidó de esos símbolos. Y de la patria, imagínense ustedes. Entonces yo quiero agradecerle al ingeniero Yarul que me ha donado esta acuñación bajo relieve con la figura del doctor Balaguer, líder de todo lo que sentimos admiración por Balaguer, por su obra, una obra inconmensurable, definitivamente el resultado de un trabajo constante y consciente que se hizo en este país, bajo las condiciones más adversas para que un gobierno pudiera ejecutar una obra tan, diríamos, tan integral como la que hizo Balaguer. Porque hay que ver, señores, hay que ver el contexto en que se desarrolla ese gobierno de Balaguer, posbélico, la guerra de abril y esos grupos de izquierda dispuestos a combatir, a derrocar el régimen y a matar a Balaguer. Óigase bien, no era de que vamos a agarrar a Balaguer y lo vamos a mandar a la anunciatura, a la iglesia, y mire que se vaya para los Estados Unidos. No, no, a ejecutar a Balaguer. Entonces ese régimen, señor, en ese ambiente tan hostil, creó desarrollo en este país y sacó a este país del hondón Joaquín Balaguer. Y yo sé que hombres como Yarul y muchísimos hombres y mujeres trabajaron en forma denodada para que el país se beneficiara de ese ejemplar estadista que fue Joaquín Balaguer. Yo le agradezco mucho esa distinción que me hace el ingeniero Yarul, que me envía una cartita también, hay una carta, y él me dice aquí, ve siempre el programa, fijo, mirando el programa al final de la tarde, como ya tenemos muchos años, y él me señala que su admiración por mí es la fidelidad y defensa que usted profesa a nuestro líder, el doctor Joaquín Balaguer, el estadista que hizo la República Dominicana y que jamás nacerá un Joaquín Balaguer, y donde yo me siento orgulloso de haber trabajado al lado de ese inmenso líder. Como recuerdo, le mando este regalo de esta moneda con la efigie del líder Balaguer y que le servirá de reliquia. ¿Y quién mejor que usted para conservar esta alegórica moneda? Le deseo seguir con esta defensa del doctor Balaguer para los opositores injustos. Se enteren que si tenemos país es por estos gobiernos de nuestro querido líder, su amigo, ingeniero Pablo Yarul. Don Pablo, gracias por su distinción, por esas consideraciones que usted nos hace también y esa distinción que nos dispensa en su comunicación tan consciente de que en este país no son muchos los que les gusta hablar de Balaguer, porque entienden como que Balaguer fue un hombre malvado que pasó por el poder, una suerte de alter ego de Trujillo, el hijo de Trujillo que gobernó este país. No es así.
Ahí gobernó un hombre de Estado, formado como hombre de Estado, claro. Nunca negó Balaguer que estuvo participando en ese régimen, pero no fue un hombre embosado del régimen, puro y simple, como hubo muchísimos, y como una vez dijo Balaguer, porque Balaguer también sabía responderle a algunos adversarios, jurados que tenía, muchas veces escondidos, pero sacaban la cabeza, aunque fuera en la parte cultural o literaria, qué sé yo, poética, le hacían sus críticas severas. Y Joaquín Balaguer, que se me pareció a una respuesta también como la que dio Luis Alberti. Joaquín Balaguer dijo que nunca había escrito un poema a Trujillo. O sea, sus poemas, sus obras, discursos, bueno, imagínense ustedes la cantidad de discursos, pero su inspiración, su lumen, esa inspiración de Balaguer para hacerle elogio al jefe, no es verdad. No hizo un poema Joaquín Balaguer elogiando a Trujillo o exaltando a Trujillo. Y así pasó con Luis Alberti, que Luis Alberti también, después de la muerte del tirano, quisieron enrostrarle esa distinción que tuvo Trujillo con su orquesta y su música y sus merengues tan bailados y tan disfrutados por la élite del poder de ese momento y además por el pueblo, porque era una música popular. Pero Luis Alberti, indiscutiblemente que Trujillo le guardó respeto y admiración, porque imagínense un maestro de la música como fue Alberti. Y después de la muerte de Trujillo, en medio de toda esta vorágine que hubo en este país y que había que cambiar rápidamente de banderías y de... Entonces hubo algunos desaprensivos que fueron y le señalaron a Luis Alberti. Caramba, don Luis, tantos merengues que le hizo usted a Trujillo. Y él dijo, sí, es verdad, le hice muchos merengues a Trujillo, pero yo no lo bailaba, quienes lo bailaban eran ustedes. Quienes disfrutaban esos merengues eran ustedes y los tarareaban también bailando. Yo nunca los bailé. Excelente respuesta. Pues bien, gracias don Pablo, muy amable. Como siempre yo agradezco mucho esa gentileza de usted y de los amigos también que siguen el programa y que yo sé que me tienen un gran aprecio también, cosa que yo agradezco mucho. Bien, el Banco Central nos informa del comportamiento de las remesas en octubre y yo creo que hay que resaltar esas facilidades que nos brinda la diáspora dominicana que reside en el mundo. República Dominicana, que muchas veces se quiere hacer un paralelismo entre la diáspora nuestra y la diáspora que viene de Haití. Ustedes quieren tener una doble moral, entonces promueven la diáspora hacia los Estados Unidos y Europa. Entonces le molesta la diáspora haitiana que viene aquí. No es excusa para hacer un paralelismo entre las dos situaciones, porque nosotros no hemos querido ir a absorber a Estados Unidos. 1 millón de dominicanos que hay en Estados Unidos nunca va a alcanzar a 350 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos. Por tanto, hasta los 10 millones de dominicanos que quepan en Estados Unidos o que puedan trasladarlos a Estados Unidos, todavía no afectarían la estabilidad ni la identidad del pueblo norteamericano. Ahora, si a este pueblo de 10 millones de habitantes usted le entra 8, 9 millones de haitianos, entonces así no. Porque usted no va a ver un dominicano tal vez compitiendo con posibilidades de ganar unas elecciones en los Estados Unidos contra un gringo. Pero a la hora que usted tenga 10 millones u 8 de haitianos aquí y seamos 11 o 12 nosotros y 11 de ellos, entonces ellos van a exigir un gobierno no solamente elegido,
sino que vamos a tener que imitar al Líbano aquí. Eso sería es decir, hay que poner un primer ministro cristiano y un presidente musulmán o viceversa. Eso no. Entonces, las cosas son muy distintas. Pues bien, a veces uno tiene que disgregarse, porque es que ese es un tema que siempre está en primer plano. El problema de la migración y de Haití, que sigue siendo una verdadera preocupación para el pueblo dominicano en toda la historia que ha estado ahí. Claro, el día que hagamos un muro bien alto como el de Cisjordania, que aunque lo consideren un telón antinegro unos, o racista, discriminatorio, sanitario, como lo quieran ver, pero para nosotros y para ellos también es hasta mejor, porque así, separado, bien separado, nosotros no tenemos problemas con ellos, ni ellos tendrían problemas con nosotros. Pues bien, las remesas, dice el Banco Central, señores, han crecido en forma extraordinaria. Durante el mes de octubre alcanzaron unos 800 y algo de millones de dólares las remesas de los dominicanos, principalmente en Estados Unidos y Europa, pero en Estados Unidos, que es donde está el grueso de la diáspora dominicana. Entonces, eso representan 8,000, bueno, vamos a ver cuántos fueron los 813.8 millones de dólares en octubre. De enero a octubre, eso es una cosa increíble, 8.675.1 dólares. 2.035.7 millones de dólares más que en el periodo de 2020, ese mismo periodo de enero-octubre de 2020. Es decir, para comparado con el 2019, un 47.7% más que en el 2019. El total de remesa llegado al país, señores, son 8.675.1 millones de dólares de la diáspora. ¿Qué significa esto? Eso significa que al final del año, con lo que falta y las visitas de dominicanos y las remesas que vienen, que se incrementan, porque es un periodo que más gente o mucha gente envía dinero, más que lo que envía normalmente, probablemente a sus familiares, saben que son las Pascuas, etc. Es decir, el país va a recibir más de 10,000 millones de dólares por concepto de remesa. Y eso es una inyección a la economía nacional extraordinaria. Pero estamos casi hablando del doble. Es casi el doble de remesa con años normales anteriores. Increíble. Es decir, que todo ese descenso que tuvimos por turismo, por las obligaciones de cerrar los hoteles en tiempos de pandemia, prácticamente compensa la caída por efecto del cierre de los hoteles. Entonces, el Banco Central además ha hecho un buen trabajo, porque nos ha mostrado el comportamiento por regiones, por provincia. Óigase bien. Aquí nos informa remesas formales recibidas según país de origen en Estados Unidos. España, 7.0, Haití 1.0, Italia 0.9, el resto 7.1, pero de Estados Unidos el 83.9, un 84% de remesas vienen de Estados Unidos. Esa es una información muy importante que nos da el banco. Remesas por provincia a octubre de 2021. Por ciento del total. Distrito Nacional, 34.2%. Sigue Santiago, 14%. Santo Domingo, 8.3%. Duarte, 5.4%. La Vega,
3.9, Peravia 3.3 y así sucesivamente. Y luego por regiones, norte, este y sur. Esa es una buena distribución que hace el Banco Central para tener mejor información y que la gente tenga datos más precisos y más claros de cómo es el comportamiento de recepción de remesas por regiones y por provincias. Así que hasta por el género femenino o masculino que recibe las divisas. El 54% masculino y un 46% femenino. Buen trabajo del Banco Central, indudablemente. Esas remesas refuerzan más todavía nuestras reservas de divisas, que mucha gente también, queriendo hacerle críticas al Banco Central, han querido señalar que esas reservas de casi 13.000 millones de dólares del Banco Central son producto de los préstamos. Y no necesariamente, señores, fíjense ese comportamiento, ese es un dinero que viene al país y no viene por préstamo. Es decir, más de 10.000 millones de dólares que entren por remesas al país durante el año 2021. Eso es una barbaridad. Bueno, la verdad que la prueba es que el dólar se mantiene estable, que el peso, al contrario, el peso se ha reforzado, se ha fortalecido más de un 3%, según han señalado las autoridades. Ojalá sigamos con ese comportamiento. Se sabe que no vamos a tener ese mismo comportamiento probablemente en el 2022, porque tampoco a nadie se le ha negado que el incremento de esas remesas es posible por todas esas ayudas, esas contribuciones que ha hecho el Estado norteamericano a los trabajadores, y los dominicanos pues se benefician de ello también. Excelente, muy bien eso. Bueno, el Banco de Reservas tiene la feria Expo Móvil, que es un evento que promueve el Banco de Reservas, como otros que ha promovido durante el año, y que son eventos, primero, que revelan que la gente tiene deseo de inversión, de consumo, de gastos. Muchas veces se critican que esos gastos son superfluos o que son gastos, que el crédito se dirige a esas banalidades, pero realmente son actividades económicas totalmente legales y además comprensibles y económicamente factibles. Entonces, el banco promueve desde el 11, desde hoy al 14 de noviembre, Expo Móvil Banreserva. Tasa desde 4.80%, pero eso es muy bajo. ¿Y cómo? ¿Y cuál es el costo del dinero? Se comienza a pagar en febrero, óigase bien, del 2022. Óigame, pero eso es muchas facilidades. El que no se monta en este país es porque no quiere. Porque no solamente son vehículos nuevos, usted no necesariamente tiene que adquirir un vehículo nuevo, usted puede adquirir un vehículo de segunda mano, como se dice. Pero bueno, esperamos que, como siempre, y subrayo como siempre, el banco tendrá una buena respuesta del público, de sus clientes y de los demás clientes que quieran adquirir vehículos con tasa desde 4.80% de financiamiento. Eso es muy favorable, son muchas facilidades y que usted tiene que disfrutar su vida, porque fíjense lo fácil que se va la vida, lo rápido que se pierde la vida. Como tantos miles de dominicanos, más de 4.000 dominicanos que han fallecido por el virus, el coronavirus. A veces tenemos que ser un poco más realistas y pensar que la vida es corta y que uno tiene que disfrutar intensamente la vida, incluso guardando el respeto de que se debe
¿cómo sería esto? Se debe planificar la vida para vivir muchos años. Y vivir la vida pensando que usted se puede morir en cualquier momento. Qué cosa tan verdad, esa realidad que la vemos a diario y que debemos sentirla a diario. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo quiero hablar de un pueblo que yo aprecio mucho, su medio ambiente, su localización geográfica en el país, la gente de ese poblado, de ese pueblo, la calidad de la gente de ese pueblo. Un pueblo tan especial como es Jarabacoa. Yo conocí a Jarabacoa siendo muy niño, pero lo conocí en una situación muy especial. El régimen de Trujillo acostumbraba a premiar los mejores estudiantes de las escuelas públicas del país. Cada año se escogían los estudiantes de un curso de primaria y se enviaban los mejores estudiantes de ese curso o de esa escuela en ese curso, X curso. Entonces se enviaban a Jarabacoa a un centro vacacional que había en Jarabacoa que se llamaba Centro Vacacional Radamés Trujillo, en honor a su hijo. Pero Trujillo, ese régimen, señores, ese régimen se ocupaba de esas cosas. Ese régimen se ocupaba de esas cosas, repito. Un centro vacacional para que los estudiantes, los niños del país fueran un mes o 15 días, yo creo que eran 15 días. Lo enviaban allá y se reunían muchachos de todo el país. Entonces, era una forma de poner al muchacho en contacto con la naturaleza. Cuidar de las aves, de la fauna y de la flora. Ir a los ríos, ver la confluencia, incluso bañarse en la confluencia, salir por el bosque. Bueno, todas eran actividades. Manualidades, se hacían de todo. Ahí era deportes, etcétera. Y esos muchachos 15 días. Y yo fui a uno de ellos. Así conocí a Jarabacoa. Aquel pueblo tan especial, tan nutrido de bosques y de esa temperatura tan agradable.
Jarabacoa, todo el mundo sabe lo que es Jarabacoa. Ahora, recientemente vi que las autoridades edilicias de Jarabacoa han venido quejándose y algunos ciudadanos muy preocupados porque Jarabacoa se está haciendo un uso irracional de ese recurso natural que es Jarabacoa. Se están construyendo caminos, carreteras, se construyen acueductos privados, se hace un resort donde usted le da la gana. Usted tiene unos terrenos por allí, lo compra, lo urbaniza. Allí prácticamente la agricultura de Jarabacoa, eso se fue a pique. Que tenía una buena agricultura. Yo me acuerdo, había un proyecto agrario ahí, cercano, pero eso, el urbanismo ha absorbido a Jarabacoa. Entonces Jarabacoa tenía muy mala comunicación con Constanza y esa carretera era pésima. Recuerdo haberla caminado varias veces o recorrido en tiempo que trabajaba en Reforma Agraria y haciendo unos cursos también, haciendo un posgrado en dasonomía que hicimos también en la escuela forestal, ya para graduados. Y fuimos a ese curso, estudiantes mixtos de la UAS y de la UNFU, que fue un buen curso, que tratamos las ciencias forestales en ese curso de posgrado que tuvimos ahí. Y conocí la lista, hicimos muchas prácticas para cómo combatir incendios en los bosques, etcétera, etcétera. La carretera muy mala, pero esa carretera se ha hecho una tremenda carretera, la construyeron en el tiempo de Leonel Fernández, si mal no recuerdo. Es decir, Jarabacoa tiene una excelente comunicación hacia el río de Constanza, Tireo, esa zona, y hacia La Vega. Pero ha habido un crecimiento urbanístico extraordinario y entonces en Jarabacoa se ha hecho aquello. Prácticamente parece ya insostenible. No hay respeto a la ley forestal o a la ley de ordenamiento territorial y ahí, repito, ahí se ha hecho de todo en Jarabacoa. Y cualquiera hace una urbanización allí, uno no sabe cómo serán las descargas de aguas negras. Yo no sé cómo, yo me imagino que cada quien hace su pozo filtrante. Imagínense ustedes, ese acuífero contaminado. Pero Jarabacoa ha estado, todavía tiene sus ríos, el Yaque y el Jimenoa, y esa confluencia bellísima. Sé que los caudales se han restringido, pero la basura, vi una vez mucha basura en el lecho del río Yaque. Es decir, el área occidental de Jarabacoa, que es por donde pasa el río, y vi mucha basura, o sea, así me imagino, hace un tiempo que no voy a Jarabacoa, mucho, y no he podido apreciar eso, pero solamente me enteré de lo que leí. Ahora, yo me he puesto a pensar lo siguiente, señores, pero ¿y si no hubiera sido un hombre de la visión de Estado de Joaquín Balaguer, que tengo que traer ese nombre continuamente aquí, y me dirán que neseo, o me dirán que hago una apología de Balaguer y que bueno, y Balaguer, fíjense que comenzando hablando de Balaguer. Pero ¿cómo sustraernos de tener que hablar de este hombre de Estado? ¿Por qué traigo a Balaguer en este caso de Jarabacoa? Señores, en Jarabacoa se hizo un diseño para desviar el río Yaque, hacer de Yaque un caño, menos que un caño, óigase bien. Pero tengo dos ejemplos de esa postura firmísima de Joaquín Balaguer, defendiendo los intereses de Jarabacoa como pueblo y de ese río, que es un río tan importante ya que para la vida no solo de Jarabacoa, sino de toda la región norte y el noroeste del país. Todo el mundo sabe lo que es ese Yaque y esas presas de Valdesia y esos afluentes de Yaque, perdón, que Valdesia, de Tavera, perdón, y Bao López Angostura. ¿Y cómo? ¿Por qué traigo esto? Porque recuerdo
que el ingeniero Marcelo Jorge, que era un hombre bien intencionado, un excelente técnico, pero era muy técnico, un técnico seco, vamos a decir. Entonces, veía las cosas como un ingeniero, como un técnico. Balaguer veía las cosas como un hombre de Estado, pero como un ecologista también. Era un hombre que respetaba y fíjense que en una campaña, el único discurso de Balaguer en la campaña del 2002, perdón, en esa campaña del 2000, el discurso de Balaguer fueron 33 minutos. 33 minutos. Y todo dedicado al medio ambiente, a cuidar los recursos naturales. Y sacó más votos que el PLD, con 33 minutos. Pero Danilo Medina no entendió eso, ni su vicario, Temito Clement, tampoco entendieron. El único que entendió eso fue Leonel Fernández, que se lo dijo. Mire, unámonos a Balaguer, que nosotros no le vamos a ganar a Balaguer, la base social es más amplia que la nuestra, aunque estemos en el poder. Y Danilo Medina y su vicario, Temo Montá, dijeron que no, que Balaguer no pasaba de 15. Y Balaguer sacó más votos que el PLD en las elecciones de 2000. El PLD porque tuvo unos votos ahí que le sumaron, creo que fueron del BIS, y eso sacó, entonces quedó Danilo en segundo, pero en segundo lugar con un mínimo. Pero ya, ese no, por ahí no es que voy. El asunto es que Marcelo Jorge diseñó el proyecto eléctrico, hidroeléctrico, Marabao-Bejucal-Taveras. Yo he hablado de ese proyecto otra vez, un proyecto bellísimo como técnicamente hecho. Es decir, hacer una presa en Los Dajao, en Manabao, una presa de concreto y ya identificada la fuente de material, de grava y de arena y todas esas cosas para hacer esa presa ya. Una presa de concreto en Los Dajao. Un túnel que iba a bajar el agua a una casa de máquinas cerca de Bejucal, del río Bejucal. Y ahí llevaba entonces en el río Bejucal una presa de tierra grande que represaba el río Bejucal y las aguas turbinadas de Yaque, traídas por ese túnel a Bejucal, turbinaban una casa de máquinas y el agua caía en Bejucal. De Bejucal, entonces el agua volvía por un túnel y llegaba a la cola de Tavera, al Aguacate. Se llama Aguacate esa comunidad, en la cola de Tavera. Por eso el agua volvía a Yaque, pero volvía a Yaque en Santiago, allá en la cola de Tavera, es decir, en Baitoa, esa zona, en Sabana Iglesia, por allá. ¿Qué pasaba? Que el agua no iba a pasar por Jarabacoa. Yaque, ese Yaque caudaloso que pasa por Jarabacoa, iba a pasar por ahí un mínimo, un chorrito. Y Joaquín Balaguer estaba fuera del poder. Se adjudicó esa obra en el gobierno de Salvador Jorge Blanco para construirla. Pero el gobierno de Jorge Blanco no tenía criterio de lo que es el medio ambiente. Porque incluso el otro caso que voy a tratar es el de Junumuco, una comunidad que está enclavada ya también en los altos, casi llegando a Manabao, y que nosotros tuvimos que desarmar una invasión que hubo ahí, promovida incluso por la iglesia. El padre Lang, Gregorio Lang, mi amigo, y un caballero extraordinario y un cura magnífico. Pero la iglesia se involucró, él era parte de aquel grupo CEFASA, el Centro de Formación Agraria y Sindical, o el Centro de Formación y Acción Social Agraria, que tenía el padre Guzmán, y el padre Lang, Gregorio Lang, era de ese grupo. Entonces tuvimos que desarmar a Junumuco porque ese grupo de campesinos querían instalarse ahí para hacer un proyecto agrario, porque el gobierno de Salvador Jorge Blanco había declarado 10.000 tareas como de bosque, la había declarado de utilidad pública para hacer un proyecto agrario en medio del bosque y todas esas aguadas de Yaque. Una verdadera absurdidad, una cosa sin razón, ignorancia pura. Pero bien, Balaguer desarticuló eso y nos dio apoyo a lo que estábamos en reforma agraria para que eso no se llevara a cabo. Y no se hizo el proyecto ahí. Y nosotros echamos para atrás todas las posibilidades de un proyecto agrario ahí, por instrucciones de Balaguer. Entonces, ese proyecto hidroeléctrico, se adjudicó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco a la compañía italiana Impregilo Cogefar Recci, con una compañía dominicana, creo que era Inco
de Santiago o Mera Muñoz y Fonder. No recuerdo, una de esas era que iba acompañándola a Impreyilo Cogefarrechi. Se adjudicó la obra y el Banco Interamericano de Desarrollo tenía el proyecto para financiarlo y ya eso estaba aprobado y llegó Balaguer al poder en el 86. Y lo primero que hizo Balaguer fue rechazar ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto secaba ya que prácticamente por Jarabacoa. Es decir, si Balaguer no llega al poder en el 86, Jarabacoa no tuviera agua hoy, ya que no existiera más que un rabito, un hilito de ya que pasara por Jarabacoa. Gracias a Balaguer, que yo no sé si los jarabacoenses saben eso o quieren apreciar eso. Solo Balaguer, esa calidad de Balaguer y esa autoridad de Balaguer, que fue tan autoritario, no solo que fuera autoritario, sino que se dio a ejercer la autoridad con tal fundamento Joaquín Balaguer, que fuera del poder impidió también que el gobierno de Hipólito Mejía a lo loco quería hacer también la presa o el proyecto hidroeléctrico. Quisieron reactivar ese proyecto en tiempo de Hipólito Mejía. La suerte, señores, que Balaguer vivía. Por eso yo he dicho, si Balaguer viviera con nosotros, estuviera en esta lucha contra Haití, no contra Haití, porque no es contra Haití. Nosotros lo que tenemos que evitar que Haití venga y se mude aquí. Eso es todo. Pero nosotros no estamos en pleito con Haití. Ni queremos pelear con Haití. Porque ¿para qué? Y Haití no está buscando pleito. A menos que las bandas quieran influir aquí, meterse aquí, dañar aquí, entonces nosotros vamos a tener que responderle, y como yo he planteado aquí, hasta con una zona de exclusión, como ya Polonia ha trazado una zona de exclusión con Bielorrusia también, por esos mismos problemas de la inmigración interesada. Entonces recuerdo que en el gobierno de Hipólito Mejía quisieron revivir ese proyecto. Y Balaguer estaba vivito y coleando todavía. Balaguer se opuso a ese proyecto. Creo que fue en ese periodo 2000-2002, Balaguer murió en el 2002, pero en ese periodo 2000-2002 quisieron reabrir el proyecto, o revivir el proyecto, o revivirlo, no reavivarlo, sino revivir. Pero Joaquín Balaguer inmediatamente levantó su dedo, como atrévanse, ese Balaguer. Y el proyecto fracasó de nuevo. Porque hoy, repito, con estas dolencias o estas exigencias que tiene Jarabacoa, señores, pero ¿y si Jarabacoa le hubieran hecho ese proyecto de Marabao, Bejucal, Taveras? ¿Qué quedara? La confluencia fuera Jimenoa nada más, el río Jimenoa y un hilito de Yaqui. Y cito esos dos casos, el de Junumuco en la misma Jarabacoa y ese de Manabao, Bejucal, Taveras, para que el pueblo dominicano, aunque ese señor esté muerto, sigan valorando la figura prosérica de Joaquín Balaguer. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Haití, hemos dicho nosotros, no es, la amenaza de Haití no es militar, eso lo saben hasta los recién nacidos. La amenaza de Haití es esa quietud que tienen las autoridades nacionales con respecto a las repatriaciones, que es lo que nosotros hemos estado hablando aquí, diciendo, porque eso es lo único que frena esto, que podría frenar. Porque una repatriación, como hemos dicho, si usted repatria a una persona que acaba de entrar, eso no tiene nada que perder. Usted lo devuelve y él vuelve. Bien, ahora el que está sentado aquí, haciendo lo que le da la gana, delinquiendo, trabajando, pidiendo, haciendo nada, haciendo bulto, como se dice, o vivir de la caridad del grupo, o vender su fuerza de trabajo para no morir de hambre por lo que le den. Entonces, no hay duda que afecta el trabajo para dominicanos. Ya los trabajos domésticos, los trabajos duros de la calle, del pico, los trabajos de la agricultura, etcétera. Bueno, ya esos son los trabajos de los haitianos. Hasta cuidar edificios es trabajo de los haitianos. Pero ¿dónde viven los haitianos? Toman una escuela, se mudan en una escuela en construcción y no hay una autoridad que vaya y lo saque de ahí. Una vergüenza. Entonces, por eso yo he dicho, cuando usted reparte a una gente, por ejemplo, de Matamosquito, y el tipo tiene una cama y ahí tiene que dejarla porque no se la puede llevar. Si se la quiere llevar, que se la lleve. Pero no cabe en la guagua. Se quedó, la tiene que vender, regalársela a otro, qué sé yo. Ese tipo se va. Si usted lo devuelve, él querrá volver. Pero cuando lo devuelvan otra vez y lo metan preso un mes, el tipo no va a quedar con gusto de volver, porque está perdiendo lo suyo. Yo recuerdo cuando aquellos cortadores de caña, señores, cómo aquella gente se llevaban sus gallos y las espuelas, ellos trabajaban para todas sus cosas, y sus sillas, y se llevaban sus arenques y sus bacalaos y todas sus cosas. Los haitianos los venían y hacían su trabajo, su labor agrícola fortísima, exigentísima y en las peores condiciones, pero ellos se sentían a gusto porque encontraban dónde trabajar, no morían de hambre sin poder usar su fuerza de trabajo como pasaba en Haití, y se sometían a los rigores más inhumanos probablemente, es verdad. Y hoy las grandes capitales que se beneficiaron de eso, porque el Estado también se benefició y por ende nosotros los dominicanos nos beneficiamos de esa mano de obra. Pero ahí están los ingenios de los ricos de este país, los bichini y su riqueza, esos brazos también. Y la riqueza de Romana y la riqueza de qué sé yo, de todo el que tenga, hasta del ron. Porque había que cortar la caña y exprimir la caña y sacar el jugo y buscar las mieles y llevarla a la industria de ron. Es decir, el pueblo dominicano vivía de eso, es verdad. Ahora, nosotros no podemos resistir esto y tenemos que ponernos en guardia con la repatriación. Y hasta yo no sé cuántas veces yo voy a repetir eso. Claro, al ver esta situación que se ha presentado en Haití, que es única en América y muchas veces, y yo creo que hasta en el propio Haití, porque en Haití no se había dado una condición como esta. Primero porque había ejército. Y después de la disolución del ejército en tiempo de Aristides, hubo conatos de gente, como fue el mismo caso de este señor Philippe, que fue y derrocaron a Aristides. Y fueron grupos armados, pero hubo manos de Estado
que contribuyeron a eso, porque esa gente salieron de aquí. O sea, aquellas bandas han germinado en Haití como si fuera una especie de vivero, de almácigo. Pero este Philippe fue organizado aquí para ir allá y tumbar al señor a Aristide. Entonces, esta es una situación única que hay en Haití, que Estados Unidos y las demás potencias como que no le interesa a Haití. Y fíjense que en esa reunión de la OEA se conoce el caso de Nicaragua, pero de Haití ni lo mencionan. Es decir, en Haití no está pasando nada, pero nosotros sí sabemos lo que está pasando en Haití, los dominicanos. Y como nosotros sabemos que de la única forma que Haití es conocido es cuando nosotros actuamos, no contra Haití, sino a favor del pueblo dominicano, echando a Haití ese excedente de gente y de mano de obra, que encubierto de mano de obra y de necesidades laborales dominicanas, nos han inundado. Entonces, el gobierno, la única política en la que cree Manuel Fermín es en la repatriación. Ni siquiera en esa del registro y de la identificación y de regularización. Yo no entiendo eso. De esas mesas y de esas oficinas, yo creo en la palabra de Juan Manuel Rosario, que es un hombre serio, el viceministro de Interior. Él habla de, y le creo, él habla de auditar el pretenso plan de regularización hecho por el gobierno traidor de Danilo Medina. Y si ese es el fin de esas oficinas regionales o provinciales, entonces excelente, que vayamos a auditar eso. De tal forma que todo lo que esté bajo el manto del fraude, sean esa gente mandado inmediatamente repatriado a Haití, sacado del país, porque usted no puede... Entonces, lo vamos a registrar para que se queden después de cometer un fraude a nosotros. Eso es un acto de lesa patria. Porque ¿cómo usted va a dañar la patria suya? Organizando ciudadanos que usted no sabe cómo se llaman ni cuál es el origen de ese señor. Eso es imperdonable. Cuando ese señor puede originar mañana un hijo o descendiente que serían presidentes de la República, con nombres y apellidos travestidos falsos. Y entonces, que conste, no hay que citar ejemplos, porque aquí el pueblo dominicano es consciente de eso que yo estoy diciendo. Pero, yo decía ayer, Estados Unidos tal vez hasta nos hace un favor con eso, de desinteresarse, y las demás naciones desinteresadas. Y el favor que nos hacen es que nosotros aprovechamos para repatriar, inmediatamente se van a encargar de Haití. Aunque saben cómo se van a encargar de Haití, queriendo derramar a Haití aquí. Y ahí es que nosotros tenemos que plantearnos la disyuntiva. O colaboramos con las naciones importantes de América y del mundo, o nos cerramos como dominicanos verdaderos a cuidar la soberanía y el país. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no tenemos que pelear con Haití, ni vamos a pelear con Haití. Solo que esas bandas quieran entrar al país bajo fuego, que quieran vencer los soldados dominicanos, ese muro de soldados que hay ahí, bueno, ya eso es otra cosa. Y eso no sería el pueblo haitiano siempre y cuando no vinieran acompañados esos delincuentes, vinieran acompañados de masa humana que entiendan que esa es la caballería de ellos, esos son sus tanques de guerra que van ahí adelante y viene el pueblo atrás. Entonces haya que repelerlo con tiros. Pero ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros es repatriar esa masa, ese manchón, esa ola oscura que va a cubrir el país. Y que mañana esas mismas naciones que se desinteresan por Haití son las que nos va, esas Naciones Unidas y OEA, son los primeros, y Estados Unidos, que nos van a exigir que esas minorías tienen derecho al voto y a ser elegidos, a elegir y ser elegidos. Comienzan con las municipalidades y los concejales y los congresos. Y después
nos querrán también igualar con un presidente de esa minoría étnica importante para el desempeño del Estado Nacional, que se necesita entonces una representación para esas minorías étnicas ya establecidas, maduras y ligadas con el pueblo dominicano. ¿Ustedes se imaginan que nosotros tengamos que pasar por esa suerte de horcas caudinas? ¿Por qué? Porque no hemos tenido autoridades capaces de impedir eso. El pueblo que madure, que piense, que reflexione, porque vienen momentos difíciles y tendrán los líderes, las pocas voces que queden, que orientar muy bien al pueblo dominicano sobre su verdadero destino. No hay que hablar muchas cosas porque ya lo estamos viendo y sintiendo. Gracias por su atención, pero antes, recordarle la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Esa pregunta que siempre los miércoles publica el doctor Castillo, hoy se la dedica a Reinaldo Se Nos Fue. A Reinaldo Párez Pérez. Eso es un panegírico del doctor Castillo, de ese recto juicio de razón y de palabra que siempre está en una actitud de darnos pedagogía de las situaciones del país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.